El 10 de mayo de 1940, fuerzas de la Alemania nazi invadieron los Países Bajos, haciéndose con el país en 5 días. En bombardeos aéreos, la Luftwaffe arrojó más de 97 toneladas de explosivos sobre la ciudad de Rotterdam, obligando a los holandeses a rendirse. Durante la subsiguiente ocupación nazi, más de 100.000 judíos holandeses fueron agrupados y trasladados a campos de concentración. Muy pocos sobrevivieron. Ante semejantes atrocidades y la amenaza de ser privados de su propia libertad, un anciano padre y sus 2 hijas lo arriesgan todo para salvarle la vida a muchos perseguidos. Estos son sus relatos verídicos basados en el testimonio de la única sobreviviente del trío. Nacida en los Países Bajos en 1892 a Casper y Cornelia, una pareja de cristianos consagrados, Corrie ten Boom fue la menor de 4 hermanos. Casper ten Boom, conocido como el Gran Hombre de Haarlem, fue un padre y esposo devoto, un hombre de gran solvencia moral, muy respetado por la comunidad local. Esta es la ciudad de Haarlem, situada en los Países Bajos. Es la capital de la provincia de Holanda Septentrional. Es también la ciudad en la que se crió Corrie ten Boom. De hecho, nos encontramos exactamente frente a su casa. Y es una típica casa holandesa. Es alta y estrecha. En el piso inferior tenían montada la relojería, el negocio familiar, y ellos ocupaban los pisos de arriba. Los ten Boom eran una familia de gran arraigo cristiano, que se regía por valores y normas de fuerte arraigo bíblico. Su padre les leía todos los días pasajes de la Biblia y oraban juntos. Utilizaban diversas traducciones de la Biblia que leían juntos en francés, alemán, incluso creo que alguien tenía una versión en hebreo. La Biblia tenía un papel preponderante en su vida, vivían conforme a sus preceptos. La casa, o la belle, como les gustaba llamarla, les alcanzaba perfectamente cuando eran solamente una pareja, los padres con sus 4 hijos. Pero cuando se mudaron a vivir con ellos unas tías ancianas, les quedó chica. Por eso, el patriarca de la familia compró la casa contigua. Lo malo era que los pisos de la nueva tenían diferentes alturas que los de la otra. La casa original en que vivían había sido construida en el siglo XVII, mientras que la que compraron era del siglo XV. Y a diferencia de la original, solo tenía 2 pisos, que además miraban en sentido contrario. Y había un espacio entre las 2, un corredor que él había cerrado, es decir, que derribó las medianeras y puso una especie de escalera caracol para unir las 2 casas. Y lo interesante de eso era que estaban en niveles diferentes. La casa de la relojería, la belle, la original, tenía 3 pisos, mientras que la otra solo tenía 2. Hasta la fecha me confundo, porque uno nunca sabe qué planta está de qué casa. Como ven, los diferentes niveles hacían que la casa se viera un poco estrafalaria, pero justamente esa particularidad tuvo un importante papel en el trabajo clandestino en que se involucró más adelante la familia. Corrie tuvo una vida feliz. Aprendió muchas lecciones valiosas e importantes de su padre. Y cuando se enamoró, soñaba con un matrimonio maravilloso, como lo hacen tantas jovencitas. Sin embargo, se le destrozó el corazón y sus sueños se hicieron añicos cuando el muchacho del que estaba enamorada se apareció en su casa acompañado de su prometida. Por lo visto, la condición social de Corrie no estaba a la altura de las expectativas de la madre de aquel caballero, de modo que sus sueños no se hicieron realidad. Su padre, el señor ten Boom, hizo lo que acostumbraba a hacer con ella desde pequeña. Subió a su habitación a consolarla. Le dijo: Corrie, el amor es la fuerza más poderosa que existe, y cuando a uno se lo quitan duele mucho. Lo más importante que puedes hacer es encontrar otra manera de canalizar ese amor. Fue como si me hubiesen destrozado el corazón en ese instante. Cuando se fueron, subí corriendo a mi cuarto y dije: Señor Jesús, te pertenezco en cuerpo y alma, y agregué: te entrego esta parte de mí que está malherida.
He sido muy feliz y Jesús ha cuidado tan magníficamente de mí que nunca llegué a convertirme en una solterona amargada. Eso sí, tuve que entregarle todo lo que pudo haber sido. La decisión fue definitiva, y Corey nunca se arrepintió, pues estaba convencida de que Dios tenía un propósito superior en su vida. Corey se dedicó a cuidar a las tías que se habían mudado a vivir con ellos y junto con su hermana Betsy las atendieron hasta que pasaron a mejor vida. Las dos hermanas también trabajaban con los jóvenes de la ciudad, organizaban estudios de la Biblia y Corey inició un club para personas con discapacidades mentales. Las amaba profundamente. Escribió un libro titulado No es necesario tener sentido común, un folletín sobre su trabajo con quienes no gozaban de todas sus facultades intelectuales como la mayoría, y les enseñaba de la Biblia. En 1918, la familia sufrió una tragedia cuando a su madre le dio un derrame cerebral que la dejó postrada en cama. Durante ese tiempo, Betsy se hizo cargo de los quehaceres domésticos y Corey la suplantó en la relojería. La familia no demoró en darse cuenta de que Corey era sumamente hábil para los negocios y que, en parte debido a esas aptitudes, a la familia empezó a irle mejor económicamente. Fue la primera mujer holandesa en obtener un permiso oficial para trabajar como relojera certificada. Viajó a Suiza a estudiar relojería con los suizos, que naturalmente estaban a la vanguardia en eso. Y a su regreso, pasó a convertirse en la principal ayudante de su padre en la relojería. Toda esa dicha se vio interrumpida al morir la madre de Corey en 1921. Aunque la pérdida los afectó profundamente, su fe en la palabra de Dios les brindó consuelo y confianza en un reencuentro celestial. La madre de Corey había dado un gran ejemplo de ayudar a los menos afortunados, de modo que ahora que se habían quedado con una casa grande y vacía, se propusieron hacer más por los necesitados. La familia estaba muy orientada a las misiones. De hecho, estaban en estrecha comunicación con varios misioneros en Indonesia, que en aquel entonces era colonia holandesa. A raíz de esos lazos estrechos con Indonesia, muchos misioneros los visitaban y se hospedaban en su casa. Y había también hijos de misioneros que en algunos casos prácticamente ellos mismos criaban porque iban a vivir con ellos y se ocupaban de mandarlos al colegio, vestirlos, lavarles la ropa y enseñarles sobre la vida. Se separaban de sus padres por años, pero siempre había lugar en la Belle. Pasaron los años y aunque la guerra se cernía sobre Europa, en los Países Bajos apenas se percibía como una sombra lejana, hasta que ocurrió lo insospechado el día en que Alemania invadió nuestro país, que fue el 10 de mayo de 1940. En cuestión de semanas, las cosas cambiaron drásticamente en Holanda. Estaban seguros de que los alemanes les concederían la inmunidad como lo habían hecho durante la Primera Guerra Mundial. El gobierno alemán se hizo con el poder y puso sus propias reglas. Los nazis confiscaron todas las radios de los Países Bajos. No querían que nadie tuviera información acerca de la guerra. Sin embargo, los Ten Boom se las arreglaron para quedarse con una. La tenían escondida dentro de una de las tantas escaleras de su casa. Por la noche se reunían en torno a la radio para escuchar las noticias que llegaban de Londres. También escuchaban los discursos de nuestra reina, porque al iniciarse la guerra la familia real se vio obligada a pedir asilo en Londres. Y escuchar la voz de la reina daba mucho ánimo y esperanza a nuestra gente. También podían sintonizar los discursos de Hitler. En un par de ocasiones los escuché. Hitler empezaba con una voz normal y luego se iba enardeciendo y su voz cobraba cada vez más volumen hasta convertirse en la voz de un demonio. Cierta noche en que no lograba conciliar el sueño por el sonido de los aviones enemigos y las explosiones, Corey fue a la cocina y se encontró a Betsy que procuraba calmar sus nervios preparándose un té. Cuando bajó el sonido de los aviones, Corey regresó a su habitación que había quedado a oscuras. Abriéndose paso a tientas hacia su cama, se cortó con un objeto filoso. Eran nada menos que restos de metralla de una explosión. De no haber ido a la cocina, con toda seguridad hubiese muerto, le diría Corey a Betsy más adelante. Con Dios no hay casualidades, le respondió su hermana. Nuestra única garantía de refugio es vivir en el centro de su voluntad. A menudo Corey se consoló con aquella respuesta, sobre todo cuando los nazis tomaron medidas aún más graves para consolidar su poder.
Al principio, la persecución al pueblo judío no era tan notoria, tan abierta, pero con el paso del tiempo, fueron dándose cuenta de que sus amigos judíos estaban desapareciendo. Al principio se los obligó a portar una estrella de David como identificación. Poco después comenzaron a clausurar sus negocios, allanaron sus viviendas y a la larga acabaron por reunirlos y arrestarlos a todos. Los nazis también comenzaron a echarles el ojo a los hombres holandeses. En cierta ocasión atacaron la tienda de un vecino judío. Ten Boom, padre y Corrie lo rescataron y lo refugiaron en la seguridad de su propia casa. Contactaron a Willem, el hermano de Corrie, quien junto con su hijo Kik habían empezado a buscar escondites para los judíos. Semanas después, en una ocasión en que Corrie se topó con Kik, le preguntó si tenía cómo ocultar a un vecino de ella. «Debes dejar de hacer tantas preguntas si quieres seguir formando parte de la resistencia holandesa», le respondió su sobrino. A Corrie le chocó escuchar aquello, pues los enfrentó tanto a ella como a Casper y a Betsy con un dilema. Su fe cristiana los motivaba a ayudar a las personas, pero la idea de formar parte de la resistencia ya implicaba una postura política. El momento decisivo llegó en una ocasión en que se presentó en la Belle un señor que traía un bebé huérfano. El pastor de la región se había negado a tomar al niño por temor a represalias. Consternado, el patriarca Ten Boom no dudó en recibir al pequeño. Betsy y Corrie apoyaron completamente la decisión de su padre. Los tres estaban dispuestos a arriesgar la vida para salvar a otros. La experiencia previa que había tenido Corrie como organizadora de campamentos juveniles le vino muy a mano. Con el tiempo llegué a tener 30 muchachos adolescentes, 20 muchachas adolescentes, 20 hombres y 10 mujeres bajo mi techo. Y cuando nos enteramos de que en el orfanato judío de Ámsterdam iban a matar a todos los bebés por ser judíos, cuando escuchamos eso, nuestros chicos dijeron, «Los salvaremos. Nos los robaremos a todos para salvarlos». Fueron al orfanato y se robaron a los 100 bebés. Se preguntarán, ¿cómo es posible una cosa así? Pues les contaré un secreto. Es que de cuando en cuando se nos acercaban alemanes buenos, soldados del ejército, que nos decían, «Ya no nos gusta trabajar para Adolf Hitler, no mataremos personas judías, ¿nos pueden ayudar?». A lo que yo siempre respondía, «Claro que sí, pasen». Y claro, les dábamos ropa de civil y nos quedábamos con sus uniformes. Naturalmente, eso los dejaba en una situación muy diferente. En realidad, se corrían muchos riesgos. En nuestra casa, le abríamos las puertas a todo el mundo, judíos o lo que fuese. El patriarca Ten Boom lo dejó muy en claro cuando dijo, «Recibiré en mi casa a quien sea que me pida asilo, judío o no», pero tenían un amor e interés particular en el pueblo judío. Los judíos no tardaron en presentarse buscando desesperados quien les diera refugio y protección. Madres con sus hijos, jóvenes, personas de edad, todos enfrentando la amenaza de que los encarcelaran por ser judíos. A ninguno se les cerró las puertas. Se cuidaban mucho de no hacer ruido, pero llegó un momento en que sencillamente era demasiada la actividad. Los Ten Boom vivían en pleno centro de Haarlem. Su casa estaba muy cerca de la estación de policía y cabía suponer que debía de haber algunos policías que aún le eran leales a la reina, pues de lo contrario, aquello no pudo haberse prolongado durante tanto tiempo, hasta que empezaron a sospechar que se sabía de sus actividades. Necesitaban más cupones de alimentos, y esos cupones no eran fáciles de conseguir. El gobierno les daba comida para 3, pero claro, eran muchos más que 3 en la casa. A Fred Kunstra, encargado de leer el medidor de electricidad de los Ten Boom, le habían dado un puesto en la oficina de alimentos. Sin estar del todo segura de sus lealtades, Corrie le pidió a Fred lo imposible: 100 cupones de alimentos, que equivalían a 100 raciones. Para su alivio, Fred le dijo que se los conseguiría, pero había un inconveniente. Fred tenía que justificar cada uno de esos cupones ante un supervisor nazi. ¿Qué hizo? Simuló un robo, pidiéndole a un amigo que le diera una golpiza para que su coartada fuera más creíble. Con el paso de los meses, los huéspedes clandestinos de los Ten Boom fueron trasladados a otros escondites.
Como temían que sus teléfonos estuviesen intervenidos, idearon un código secreto. Tengo un reloj descompuesto. Eso decía el que llamaba, y lo que significaba era que iba en camino otra persona que necesitaba que la escondieran en su casa. Los Ten Boom utilizaban esta señal para avisar a los miembros de la residencia que no había moros en la costa, que no había peligro, mientras que esto otro significaba lo contrario. Para mantener a los huéspedes ocupados, los Ten Boom instituyeron horarios de trabajo e idearon actividades. Era como una gran familia. ¿Tenían suficiente para comer? Se cuidaban unos a otros y se querían. Y saber que los nazis podían caerles en cualquier momento los unía mucho. Las cosas fueron poniéndose cada vez más difíciles. A los sobrinos de Corey e incluso a su hermana Nolly los arrestaron varias veces. Los metieron a la cárcel y luego los soltaron. La posibilidad de que allanaran la Belle era muy real. Estaban en contacto con muchas personas que opinaban que era necesario construir un escondite. Era demasiado peligroso para ellos y para los huéspedes. Se decidió construir un escondite. Escogieron la habitación más apartada de la puerta de calle, que casualmente era el cuarto de Corey. En caso de redada, probablemente los nazis registrarían todas las habitaciones y les tomaría más tiempo llegar a las demás arriba. Aquí estaba su cama y estos estantes son los que estaban sobre el escondite. Si se fijan en esta pared, está construida entre el cielo raso y el piso. Los nazis, acostumbrados a allanar casas, solían dar golpecitos en las paredes para ver si sonaban hueco y si había espacio detrás. Por eso construyeron la pared de modo que al golpearla sonara muy sólida. Este es el ropero donde guardaban la ropa de cama y aquí pueden ver la entrada. Se abría para que la gente pudiera pasar a refugiarse adentro y Corey acostumbraba a poner una maleta frente a esta entrada. Permanecían dentro durante unas 48 horas. A veces metían hasta 6 personas. Solo había un pequeño orificio para ventilación. Una vez que los judíos entraban a la casa, ya no podían volver a salir. Era demasiado peligroso, así que los Ten Boom instalaron unas redes de arpillera. Siempre y cuando permanecieran agachados, así, les llegaba algo de aire y sol. Para advertir a sus ocupantes, se instaló un sistema de timbres en diversos puntos de la vivienda. Cuando se construyó el refugio y se instalaron las alarmas, comenzaron también los simulacros. Imagínenselos sentados a la mesa. Corey se levantaba silenciosamente, se acercaba al timbre y lo tocaba. De pronto, todos se ponían en movimiento. Recogían rápidamente los platos y lo dejaban todo dispuesto de manera que pareciera que habían estado comiendo solo 3 personas. Los demás corrían hacia el refugio con sus pertenencias. No podían dejar nada que fuera a delatar su presencia. Si alguno había estado durmiendo, daban vuelta a los colchones para que la cama no estuviera tibia. Ningún detalle podía delatarlos. Todo era cuestión de vida o muerte. Y tenían que estar dentro del refugio en el lapso de 1 minuto. A la larga, los simulacros valieron la pena. Corey llevaba varios días combatiendo una fuerte gripa cuando escuchó que llamaban a la puerta. Cierta vez acudió a mí un hombre para pedirme que salve a su esposa. La han arrestado, salvó a varios judíos y resulta que ahora está en la estación de policía y hay un policía que está dispuesto a correrse el riesgo de liberarla. Pero exige que le paguemos 600 florines. El problema es que no tengo dinero. Aquel hombre era un traidor. Aquel hombre se llamaba Jan Vogel, Jan Vogel en holandés, y le suplicó a Corey que lo ayudase con dinero para poder sacar a su esposa de la cárcel. Sé que aquí ayudan a la gente, dijo. Tras darle una mano, Corey se retiró a su habitación. La casa estaba repleta. William estaba ahí, el hermano, dirigiendo un estudio de la Biblia.
¿Se imaginan hacer una cosa así sabiendo el peligro que corrían? Como que en el fondo no creían que sucedería. Estaba Willem y no recuerdo si también estaba su esposa Tina, probablemente. Y también las personas que asistían a aquellos estudios bíblicos. También estaban los judíos y otro hombre que había llegado a la casa. No sabemos bien por qué. No sabemos quién era exactamente. Y estaba también Hans Polly, un joven que acababa de llegar en su motocicleta. Había estacionado su moto afuera y les traía los cupones para las raciones de alimentos. Como Corey seguía enferma, se encontraba durmiendo en la planta alta. A las 5 de la tarde sonó el timbre. Cuando Betsy abrió la puerta, los nazis la quitaron de en medio de un empujón. Felizmente había un timbre de alarma cerca y logró tocarlo. Corey se despertó en el momento en que los huéspedes irrumpían en su cuarto para esconderse en el refugio. La distribución poco común de la Belle hizo que los nazis se demoraran en llegar a los pisos de arriba, detalle que Corey atribuiría después a la divina providencia. Para cuando llegaron a su cuarto, la encontraron sentada, sola. Tras acusarla de ser la cabecilla de la Belle, los nazis exigieron que les revelara dónde escondía a los judíos. Corey se hizo la tonta y la golpearon. Cuando la llevaron a un camión y le dieron instrucciones de que esperara allí, Corey vio con horror que habían golpeado a su sobrino y a su hermana Betsy, que los habían dejado sangrando. Un oficial nazi le dio al padre de Corey la opción de permanecer en su casa siempre y cuando prometiera no ocasionar más problemas. Pero el señor Ten Boom se negó a atenerse a esas condiciones. Lo arrojaron al camión y se llevaron a todos los Ten Boom. Más adelante, Corey descubrió que quien los había delatado era el mismo hombre al que ella había ayudado, Jan Vogel. Se los llevaron de la estación de policía a la prisión de Scheveningen, ubicada en la costa holandesa, y fue allí donde Betsy y Corey vieron a su padre por última vez. Estaban todos en fila de cara hacia el muro, y el patriarca Ten Boom citaba el Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y después de eso no volvieron a verlo. Betsy y Corey fueron sometidas a un examen médico en la cárcel y a Corey le diagnosticaron una pleuritis, inflamación de los pulmones. Y como probablemente representaba un riesgo para las otras internas de las celdas, la separaron de Betsy por primera vez en su vida y la echaron en una celda de aislamiento. Para Corey, sin duda fue muy difícil ir a dar a una celda de aislamiento sin la posibilidad de saber qué había sido del resto de su familia ni de sus huéspedes judíos. Semanas después, cuando estaba por cumplir los 52 años, Corey recibió una carta. Era de su hermana Noel. Mi querida Corey, te ruego te prepares para la noticia que debo darte. Nuestro amado padre murió 10 días después de haber sido encarcelado. Como era de esperarse, eso le causó un enorme dolor. Debió de haberse sentido desconsolada. En ese momento, debió de haber anhelado estar junto a Betsy, su bien amada compañera y hermana. No sabía dónde habían puesto su cuerpo. De hecho, lo habían arrojado a una fosa común. Lo único que sabía era que había muerto. Pero se alegró por él porque tenía la certeza de que le aguardaba lo mejor. Él siempre se lo recordaba. Solía decirle, nuestros tiempos están en manos de Dios. Si bien la carta portaba noticias difíciles de sobrellevar, también era esperanzadora. Corey notó que la dirección escrita a mano en el sobre parecía inclinarse hacia la estampilla. La despegó con cuidado. La despegó y encontró la clave que usaban para referirse a las personas judías. Decía en holandés, todos los relojes están a salvo, lo cual significaba que todas las personas judías habían salido del escondite. Era todo lo que sabía hasta aquel momento. En las diversas ocasiones en que fue interrogada, Corey dio testimonio de su fe, llevando a su interrogador holandés muy cerca al punto de la conversión. Una vez, cuando estuve presa, me llevaron ante el juez. Mi vida estaba en manos de aquel hombre. Y cuando di testimonio de mi fe, el Señor conmovió el corazón de aquel hombre. En lugar de enemigo, se convirtió en un amigo. Pero tenía que cumplir con su deber. Y sucedió que de pronto me mostró unos documentos que habían encontrado en mi casa, y para mi horror, en ellos figuraban varios nombres, direcciones y detalles que no solo podían hacer que me sentenciaran a muerte, sino que sentenciaran también a toda mi familia y a mis amigos que estaban presos. El juez me dijo, ¿podría explicarme esto?
Le respondí, no puedo. Y me sentí muy mal, muy desdichada. Sin embargo, él sabía mejor que yo lo peligrosos que eran esos papeles, de modo que se volvió, abrió la puerta de la estufa y echó todos los papeles a las llamas. Dios mío, qué dicha sentí en ese momento. Si me hubiesen dicho que sentiría una dicha absoluta en la cárcel, en manos de enemigos, jamás lo hubiese creído. Pero cuando vi cómo destruían las llamas aquellos documentos, por primera vez comprendí el significado de Colosenses 2:14, el pasaje donde explica que Jesús anuló la deuda que teníamos pendiente por los requisitos y la clavó en la cruz. Otra ráfaga de alivio provino de una inesperada muestra de bondad por parte de una enfermera que regaló a Corey una Biblia en miniatura, fácil de esconder. Fue para Corey una enorme fuente de consuelo y la leía tan seguido como podía en la oscuridad de su celda. Tras pasar 3 meses en aislamiento, Corey fue llevada, junto con otras prisioneras, a un tren de espera. Allí, para su delicia y alivio, alcanzó a divisar a su hermana Betsy en el momento en que ayudaba a los demás prisioneros a subirse al tren. Corey se abrió paso a empellones en medio de las otras presas, llamando a gritos a su hermana. Por fin, las 2 hermanas se reunieron. ¡Qué bendición! Aunque al cerrarse las puertas del tren, no tenían ni idea de a dónde las trasladaban. Eran como 88 las que metían en cada camión de ganado. Solo había paredes, paneles. No entraba mucho aire, que digamos, para nada. Tampoco estaban seguras de a dónde iban, salvo que se dirigían a Alemania. Se movía muy lentamente, les daban muy poca agua. Las personas que más cerca estaban a la jarra se la tomaban toda, por supuesto, mientras que las que estaban más lejos no alcanzaban a beber. Días más tarde, el tren por fin se detuvo. Vogt, por algún motivo, se encontraba en las instalaciones de una fábrica de Philips. Ya saben, la compañía holandesa. Por lo visto fabricaban radios, creo, para los aviones alemanes y estaban acostumbrados a ese tipo de trabajo. Sabían hacer relojes, así que trabajaban ahí. Betsy no podía seguir el ritmo de aquel lugar, pero les daban un día libre a la semana y aprovechaban para llevar a cabo su servicio religioso. El fin de semana celebraban un servicio de alabanza y cantaban juntas. Creo que era mejor que la cárcel. Estaban juntas, así que se daban fuerza la una a la otra en su comunión con Dios, y porque se conocían bien y se amaban entrañablemente. Eran extrovertidas y ayudaban a otros. Sin embargo, sucedían cosas terribles como aquel día en que los alemanes fusilaron a los hombres. Ella no lo vieron directamente, porque fue al otro lado del muro, pero sabían que las mujeres, las esposas que lloraban desconsoladas, estaban perdiendo a sus hombres. Y por fin llegó el día D, el 6 de junio, en que aparentemente los alemanes habían sido notificados de que habría movimiento de tropas y decidieron vaciar el campo de concentración de los Países Bajos, y entonces las llevaron al verdadero terror. Ravensbrück, el famoso campo de exterminación para mujeres ubicado al norte de Alemania. Era además un centro de entrenamiento para guardias femeninas de la SS famosas por crueles e inhumanas. Al igual que las otras prisioneras, a Corey y Betsy las obligaron a desfilar desnudas frente a los nazis y sus guardias para ser inspeccionadas. La peor de todas fue la primera vez. Jamás me había sentido tan humillada, tan desgraciada ni tan desamparada. En ese momento allí parada le dije a mi hermana Betsy, que estaba a mi lado: Betsy, no puedo soportar esto, es terrible. Pensé que no aguantaría el peso de semejante sufrimiento. Y de pronto fue como si viera a Jesús en la cruz. Y la Biblia dice que tomaron sus vestiduras y que lo colgaron ahí desnudo. Y con mi propio sufrimiento comprendí apenas una fracción de lo que padeció Jesús. Este es el campo de concentración Amersfoort, uno de los tantos que establecieron los nazis en los Países Bajos durante la Segunda Guerra Mundial. Y aunque no sea un lugar tan famoso como Auschwitz o Ravensbrück, es representativo de los horrores que padecieron muchos prisioneros. No se les manifestó la más mínima bondad. Corey a menudo contaba de las celadoras que, según ella, debían de haber tomado clases de crueldad. La comandante, que era jefa del campamento, era una mujer de 28 años que parecía haberse especializado y certificado en crueldad.
y confabulaban entre ellas para hacerles la vida lo más difícil posible a las presas. Se le asignaba un número a las reclusas, no se las llamaba por sus nombres. Cuando Corey y Betsy llegaron a Ravensbrück, revisaron exhaustivamente a todos los prisioneros. A Corey le preocupaba que fuesen a descubrir su pequeña Biblia, de modo que la escondió en la parte de atrás de su vestido y luego se puso a orar. Rezó: «Señor, tú diste vista a los ciegos. Por favor, enceguece a los que ven». Y cuando le tocó la revisión, de alguna manera los guardias se distrajeron con otra presa, y ella pasó de largo. Las echaron a la barraca número 28, que tenía el doble de presas de lo que había sido construida para alojar, y se dieron con la sorpresa de que las mujeres tenían que compartir colchones, unos colchones de paja mugrientos. Había pulgas y piojos y estaba muy oscuro. Y cuando se dieron cuenta de que los guardias no entraban a la barraca 28 en particular, y se preguntaron por qué, descubrieron que era porque se sabía que estaba infestada de pulgas, así que simplemente dejaban la comida en la puerta para que las presas la recogieran. Cuando llegué a aquella cárcel, tuvimos que vivir 700 mujeres hacinadas en aquel barracón que había sido construido para 200 personas. Estaba asquerosamente sucio y al poco tiempo la ropa se nos infestó de piojos. Los piojos transmiten toda clase de enfermedades, pero en aquella ocasión en particular fueron nuestros aliados, porque los guardias jamás pisaban nuestro dormitorio, temían contagiarse con nuestros piojos. Fue mejor así. Como los guardias no se acercaban a sus barracas, Corey y Betsy aprovechaban para leer la Biblia con la creciente cantidad de presas desesperadas que acudían a ellas. Me encontraba rodeada de gente que había sido entrenada para hacer crueldades, y las Biblias estaban prohibidas. Sin embargo, todos los días, 2 veces al día, en aquel lugar, leíamos un mensaje de la Biblia en aquel cuarto del campo de concentración en que nos encontrábamos 700 prisioneras. Debió de haber visto crueldades muy concretas, y naturalmente se enteró de que había un crematorio. Era evidente. Se veía, y que se preguntaba si no sería la próxima en acabar en ese lugar. Con frecuencia se llevaban a las mujeres, diciéndoles que les tocaba ducharse, así que se iban de lo más contentas. Pero al llegar a las duchas, no salía agua, sino gas. Se corrió la voz, y por eso cada vez que leían los nombres de las próximas personas que tenían que ir a las duchas, no sabían a qué atenderse. A lo mejor era una ducha, pero lo más probable era que acabarían en el crematorio. La crueldad con que se conducían los guardias en cada oportunidad que se les presentaba era monstruosa, incluida la golpiza que le propinaron a Betsy. La salud de Betsy empeoraba, y como no lograba trabajar al ritmo que exigían los guardias, le dieron una paliza brutal. Esas dificultades que ponían a prueba la fe de Corey parecían más bien fortalecer la fe de Betsy. Para consternación de Corey, Betsy se compadecía de los nazis, incluso del traidor que las había delatado y cuyas acciones habían provocado tanto sufrimiento y miseria a su familia. A medida que empeoraba la situación de las dos, Betsy empezó a tener visiones de un futuro más prometedor. Sí, fue como si el Señor les hubiese mostrado los planes de lo que harían juntas a continuación. Primero, en un sueño o una visión. Estaba muy débil, estaba muriéndose. Betsy dijo: «El Señor me ha dicho que tendremos una casa en los Países Bajos y es hermosa, Corey. La he visto. El Señor me la enseñó. Era una casa muy grande». Y agregó: «Corey, Dios me ha mostrado lo que vamos a hacer. Tendremos una casa de verdad para hospedar a personas que sufrieron mucho durante la guerra. Los recibiremos, los cuidaremos y tendremos un jardín para ellos. Allí podrán sembrar flores. Les hará mucho bien». Aunque la fe de Betsy permanecía muy robusta, su cuerpo se deterioraba a pasos acelerados. Se fue muriendo paulatinamente de inanición. Todas las mañanas estaban obligadas a presentarse cuando pasaban lista, hasta que llegó una mañana en que, como Betsy ya no podía sostenerse sola de pie, las mujeres se pusieron a ambos lados de ella y la cargaron. Pero llegó el momento en que ya ni siquiera así lograba pararse. Aquella tarde la llevaron a la enfermería. A pesar del estado de debilidad en que se encontraba, Betsy reconfortó a Corey contándole que Dios le había asegurado que, antes de fin de año,
las liberarían a ambas. Corrie se aferró a aquella promesa con toda el alma, hasta que pocos días después se le hizo añicos al verse enfrentada a uno de sus más grandes temores. Le anunciaron que su adorada hermana había muerto. Colocaron a Betsy junto a los demás cadáveres que se encontraban arrumados en una letrina, aguardando un entierro masivo. Su rostro tenía la más hermosa expresión de paz y felicidad, y ya no tenía arrugas. Se la veía como había sido de joven, y para Corrie, aunque estaba destrozada por su pérdida, le encantó verla así. Betsy pensó que las dos siempre estarían juntas. Fue eso lo que dijo Betsy. Corrie, tú y yo siempre estaremos juntas. Corrie se preguntaba si las últimas palabras que había pronunciado Betsy sobre su liberación habían sido producto de un delirio. Una mañana, cuando estaban tomando lista, escuchó su número. Llamaron su número de reclusa junto con el de otras más a las que ordenaron dar un paso al frente. Cuando escuchaba su nombre, nunca sabía qué significaría. A veces personas eran liberadas. Ella no sabía si era eso. Lentamente, dio un paso adelante de la fila y como no sabía si regresaría o no, le entregó su preciada Biblia a una compañera. Obedientemente, siguió al guardia, pero no hacia los campos de trabajos forzosos ni hacia las cámaras de gas. A Corrie la llevaron a una habitación, donde, para su sorpresa y sin explicación alguna, le entregaron un par de zapatos que no le cabían, un vestido viejo, un sombrero, un abrigo y los documentos con que la liberaban oficialmente. Poco después la escoltaron hasta el otro lado de los portones electrificados, pasando de largo a los guardias con sus feroces perros de combate. Entonces recordó las palabras de Betsy. Pronto nos pondrán en libertad, antes de fin de año. Años más tarde, Corrie se enteraría de lo milagrosa que había sido su liberación. Solo regresó una vez a visitar el campo de concentración de Ravensbrück, y allí fue que se enteró. No sé si es que vio los registros, es muy probable, de los prisioneros de Ravensbrück. Vio que habían matado a todas las mujeres de su edad, a sus compañeras de prisión, a la semana siguiente. Ella lo calificó de error administrativo y a la vez de milagro de Dios. Al igual que en los demás campos de concentración, los prisioneros nunca sabían si sobrevivirían o morirían. En el caso de Betsy y Corrie era igual. Este es el camino por el que transitaban muchos prisioneros cuando los llevaban a su ejecución. Y este monumento se erigió en honor a su memoria. Casi sin dinero, Corrie deambuló por la ciudad durante varios días hasta que una enfermera se compadeció de ella y le ofreció un baño caliente y una comida. A la larga se las arregló para llegar a Holanda, su añorado hogar, que ahora era para ella un lugar solitario. Vio por primera vez después de su arresto a uno de sus familiares. Su hermano Willem había sido encarcelado y había contraído una enfermedad a consecuencia de la cual había muerto. De su hijo Kik nunca más se volvió a saber nada. En lugar de lamentarse de sus propias circunstancias, Corrie se abocó a ayudar a las personas que la rodeaban y que también habían sufrido. Buscó a los niños con discapacidades mentales a los que había cuidado antes de la guerra y se llevó a varios a vivir con ella en la Veille. Aunque se dedicaba a atender a las víctimas de la guerra, a menudo recordaba a los perpetradores. Corrie nunca había logrado olvidar al traidor que había sido responsable del sufrimiento de tantas personas. Albergaba un profundo resentimiento contra él. Corrie sabía que cuando llegara el momento, cuando la liberaran del campamento y regresara a casa, le escribiría una carta. Cosa que hizo. En ella lo perdonaba y luego le explicaba claramente el Evangelio. Y después de la guerra, a aquel hombre lo sentenciaron a muerte, pues había ocasionado la muerte de muchos ciudadanos holandeses. Fue cuando me enteré de eso que le escribí. A consecuencia de su traición, mi anciano padre murió. Tenía 84 años cuando lo echaron a la cárcel. Murió 10 días después.
Mi hermano salió con vida, pero estaba tan enfermo que también murió, mientras que su hijo nunca regresó. Le dije que yo misma había sufrido terriblemente en 3 cárceles distintas, pero que lo perdonaba y que lo hacía porque Jesús vivía en mi corazón. Le envié un Nuevo Testamento a aquel hombre y subrayé los pasajes que conducen a la salvación, y él me contestó: el hecho de que usted haya podido perdonarme es tan milagroso que he dicho: Jesús, si pones en el corazón de tus seguidores un amor así, quiere decir que para mí también hay esperanza. Mucho de lo que Betsy le había dicho a Corey se cumplió, pero había otras cosas más que le había dicho. También debemos ir a Alemania. Alemania ha sufrido mucho. ¿Cómo lo sabía? No le llegaban las noticias. No les llegaban en absoluto las noticias, ni tampoco se tuvo noticias de ellas en todos esos meses. Sus casas han quedado en ruinas, y ellos se han quedado sin poder. ¿Cómo podía saberlo? Debió de haber tenido una visión o un sueño muy vívido. Pero no necesitarán campos de concentración cuando termine la guerra, Corey. No los necesitarán en absoluto. Buscaremos uno y lo limpiaremos, lo pintaremos, afuera todo reverdecerá, brotarán flores en la primavera y nosotras las cuidaremos, nos quedaremos a su lado. Corey preguntó: ¿esto sucederá después? ¿Primero tendremos la casa o haremos esto antes, esto de ir a Alemania? No, primero tendremos la casa y después iremos al nuevo campo de concentración que convertiremos en un lindo hogar. Y efectivamente tuvo una casa en Holanda. Allí, para el horror de la gente del lugar, Corey recibió a los holandeses que habían sido condenados al ostracismo por haber colaborado con el enemigo. Hizo todo lo posible por rehabilitarlos, por ayudarlos a enfrentar sus errores y a reinsertarse en la sociedad. La casa era exactamente como se la había descrito Betsy a Corey en su lecho de muerte. Una vez consolidada la casa, Corey se enrumbó hacia la segunda parte de la visión de Betsy: Alemania. Más adelante, las autoridades alemanas buscaron a Corey y le dijeron: Fraulein, nos hemos enterado de la labor que realiza y de lo que ha hecho para auxiliar a los desamparados. Queremos decirle que tenemos un edificio que a lo mejor le parezca adecuado. Es un campo de concentración en Darmstadt. Y entonces recordó la visión o sueño que había tenido su hermana del campo de concentración que convertirían en un lugar luminoso, limpio y lleno de flores. Así que viajó a aquel lugar y se convenció de que era lo que le tenía deparado el Señor cuando se lo anunció por medio de las palabras de Betsy, cuando aún faltaba mucho para que fueran liberadas. En aquel lugar vivían muchos alemanes, un montón de familias arrebujadas, separadas por cortinas. No había ninguna privacidad. Sin embargo, Corey no se alojó en un hotel, sino que se quedó con ellos en medio del barullo y el desorden, y los atendió y cuidó por un buen tiempo. Las 3 partes de la visión de Betsy se cumplieron. La casa en los Países Bajos, donde se brindaban cuidados a las personas, duró un buen tiempo, y luego, cuando el propósito inicial para el que se había establecido ya no fue necesario, se convirtió en una especie de asilo de ancianos. Y la visión en Alemania, la del campo de concentración, se cumplió al detalle, al igual que lo de las giras por el mundo. Tenemos que contarlo, Corey, todo lo que hemos aprendido en este sitio espantoso, que el amor de Dios es más poderoso que la más oscura de las tinieblas, y aunque ella no pudo pregonarlo en persona, su relato lo dio a conocer. Corey hizo nada más lo que consideraba que Dios le pedía que hiciera, y la gente empezó a escucharla. Aprovechaba toda oportunidad para contar lo que le había sucedido, no para hacerse famosa, sino porque de esa manera se identificaba con muchas personas que habían vivido experiencias similares a raíz de los horrores de la guerra. Cierta vez, a finales de la década de los 40, Corey se encontraba en una iglesia en Alemania, frente a un grupo de personas que se habían congregado en torno a ella después de su charla. Hacia el fondo del grupo distinguió a un hombre que no la miraba a los ojos. De pronto se quedó bastante sorprendida al reconocer que se trataba del guardia de Ravensbrück, que había sido especialmente cruel con su hermana Betsy. Cuando a él le llegó el turno de saludarle, le dijo:
Fraulein, me enteré por el periódico que venía. Yo fui guardia en Ravensbrück. No sé si me recordará, pero desde que acabó la guerra, en mi vida ocurrió un milagro. Me convertí al cristianismo y le he pedido a Dios que me dé la oportunidad de pedir perdón a una de mis anteriores víctimas. Y diciendo eso, estiró la mano y dijo, Fraulein, que significa señorita, ¿me perdona? Lo que sucedió a continuación debió de haber ocurrido en segundos. Corey se quedó mirándolo anonadada, pues no se sentía capaz de perdonarlo. Podía estrecharle la mano, pero lo único en que atinaba a pensar era en el sufrimiento de Betsy. Y entonces hizo algo que constituía el secreto de su triunfo en Cristo. Se volvió hacia él, no de manera literal, no tuvo que voltear la cabeza ni nada de eso, y dijo, «Ayúdame, Señor». Y al hacer esa oración recibió en su interior el pasaje de Romanos 5 que dice, Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Y con eso tuvo la revelación de que no se esperaba que ella misma se las arreglara para hacer aflorar de su propio corazón amor por aquel hombre, sino que podía recibirlo por medio del Espíritu Santo, lo necesario para perdonarlo. En mi corazón solo había odio y amargura. Recordé lo mucho que había sufrido mi hermana moribunda por la crueldad de aquel hombre. Y sé, porque así lo dice la Biblia, que a los ojos de Dios el odio es equiparable al homicidio. De modo que dije, Padre, perdóname por mi odio en el nombre de Jesús. El Señor se lo llevó y yo dije, gracias Jesús, porque has derramado tu amor en mi corazón por el Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque tu amor en mí triunfa sobre mi debilidad. Y en ese momento desapareció mi odio y le dije, hermano, deme la mano, se lo he perdonado todo. Lo consideraba una parte muy importante de su mensaje. Me preguntó si podía ayudarla a incluir 2 elementos en su mensaje. Primero y principal, el mensaje de la cruz, de Cristo que murió por los pecados del mundo entero. Dijo que Corrie ten Boom debía venir después del mensaje de la cruz. Entonces yo le pregunté, ¿y cuál es el segundo? A lo que respondió, el perdón. Y me contó la historia del guardia. Me permitía ingresar a su mundo de una manera que me desarmaba por completo y provocaba en mí un profundo sentido de responsabilidad por ser su compañera de trabajo. No daba una sola charla en que esos 2 elementos no fueran los principales. Su trabajo a la larga la llevó a los Estados Unidos. No tenía ni un centavo, vivía de manera muy frugal y apenas se las arreglaba con lo que se juntaba en las colectas de las iglesias en las que hablaba. Iba a las iglesias y pedía permiso para contar su historia. Poco a poco, la gente comenzó a escucharla y empezaron a multiplicarse sus presentaciones. Llegó un momento en que alguien sugirió que escribiera un libro. Un compatriota suyo, un hombre al que se conocía como Brother Andrew o el contrabandista de Dios, había escrito un libro con la ayuda de unos escritores norteamericanos, John y Elizabeth Sherrill, y mientras trabajaba con ellos, al parecer había mencionado varias veces a su amiga Corrie ten Boom. Hasta que a Ruth, la esposa del evangelista Billy Graham, se le ocurrió la idea de producir una película basada en el libro. Pronto se inició el rodaje. Parte de la película se filmó en Harlem. Good morning. Miss ten Boom, Yeah? my name is Vogel, young Vogel. Stairs. I'll take the top. Miss ten Boom. Ten Boom. In the car. Everyone. Come on, hurry. Con la película aumentaron las exigencias para Corrie, que recibía cada vez más invitaciones de todas partes del mundo para ir a contar su relato. Corrie consideraba que cada puerta que se le abría constituía una oportunidad para dar a conocer su fe a los demás. Estaba sucediendo justo lo que había predicho Betsy. Betsy le había dicho, «Sabes, Corrie, Dios me mostró que iremos juntas por todo el mundo y le contaremos a todos los que están dispuestos a escuchar lo que aprendimos en este sitio tan espantoso, que el amor de Dios es más poderoso que las tinieblas más oscuras, que Jesús triunfa, que no hay abismo tan profundo que el amor de Dios no sea capaz de sobrepasar en profundidad, y nos creerán porque estuvimos aquí». Recibió invitaciones para ir a hablar prácticamente en todos los rincones de los Estados Unidos, pero como ya estaba bordeando los 80 años,
Había dejado de viajar tanto. Creo que le hubiese gustado, pero su corazón iba menguando. Sin embargo, se le presentaron unas oportunidades fantásticas a raíz de la película. Yo empecé a acompañarla en el año 76, que fue el año después de que se estrenó la película. De joven, a los 21 años, yo le había dicho a Dios que quería hacer su voluntad. Y supe cuando oré, aunque lo hacía con el gozo que trae aparejada la sumisión y con la presencia de Dios, que también habría muchas lágrimas, porque sabía que tendría que pagar un precio, y así fue. Pero me alegro de haberlo pagado porque el Señor ha sido algo muy real para mí, cumplió todas sus promesas. Tal vez haber servido a Corey fue lo más difícil de todo. Es que no se me da muy bien eso de servir, pero lo pasamos bien juntas, hacíamos un buen equipo, y no siempre era perfecto, no siempre. Ella no era perfecta, y era la primera en reconocerlo. Pero eso así, ni bien caía en la cuenta de que había cometido un pecado, de inmediato se volvía al Señor para pedirle perdón, y a mí me enseñó a hacer lo mismo. Y a pedirle, Señor, lléname nuevamente con tu Espíritu Santo, y luego seguía adelante, no dejaba que el pecado la paralizara. Corey era incansable en cuanto al trabajo. Se la pasaba animando a los demás en sus dificultades, contaba su relato una y otra vez, compartía las lecciones que había aprendido y relataba las muchas maneras en que Dios había sido fiel con ella. Se regocijaba en cumplir la voluntad de Dios sin evadir jamás su responsabilidad, sin decir jamás que no, hasta que llegó el día en que su cuerpo empezó a fallarle. Aquella mañana en particular, fue un par de años más tarde, se encontraba en una casa que había rentado en Placentia, en el condado de Orange, en California. Había estado sintiéndose fatigada, así que al ver que no había encendido la luz de su cuarto, fui un poco más tarde de lo acostumbrado, pensando que estaría aprovechando para descansar un poco más, lo cual me pareció muy bueno. Entré a su habitación a tientas. Conocía muy bien ese cuarto. Tenía cortinas pesadas que impedían el paso de la luz que entraba por la ventana que daba al este, así que dejé la bandeja y corrí primero la cortina más pesada y luego el tapasol que era de color verde claro y lo corrí muy rápidamente. Me volví para verla y me quedé congelada, porque era una tía Corey muy distinta a aquella de la que me había despedido la noche anterior. Se le veía muy afligida y cuando le hablaba no me respondía. Mi primera respuesta tonta fue preguntarme si habría hecho algo que le había molestado, pero claro, no era nada de eso. Y ella no era el tipo de persona que se enojaría así. Debía de estar sucediendo algo muy grave. Corrí a su lado, le tomé la mano y estaba muy flácida, estaba fría. No respondía al tacto de la mía. Le dije, recemos juntas, tía Corey, porque era lo que siempre hacíamos. Siempre acudíamos al Señor. Pero entonces, en lugar de hacer el gesto que solía hacer con las manos hacia arriba cuando rezaba con los ojos abiertos, miró hacia abajo y juntó las manos. Corrí al teléfono y pedí una ambulancia. Aquel día nos anunciaron que Corey había sufrido una apoplejía muy grave. No sabían qué tan severa había sido. Estuvo hospitalizada durante 2 semanas. Le permitieron regresar a casa a las 2 semanas porque ya podía caminar, pero nunca recuperó el habla ni las otras funciones relacionadas al lenguaje. No era capaz de leer ni escribir, ni de señalar de manera que yo supiera qué quería. Era otra persona, completamente opuesta a su forma de ser. Cada vez que tenía que adaptarse a algo le era muy difícil. Era como si estuviese presa, no con crueldad. Era una especie de encierro benigno, y se prolongó por 5 años en que lo pasó con el Señor. No podía decírmelo audiblemente, pero su vida daba fe de ello. Lo serví durante mi juventud y lo serviré aún en mi vejez. Lo serví cuando tenía fuerzas y lo serviré aún en mi debilidad y en mi muerte como lo hice en vida. Algo que subyacía a la vida de Corrie ten Boom era el versículo 15 del capítulo 31 de los Salmos. Mis tiempos están en tus manos. Eso era lo que enseñaba en la Belle. Era la teología de la Iglesia Reformada neerlandesa, una modalidad muy sana del calvinismo que se enfoca principalmente en la compasión, la bondad y el amor de Dios, e interpreta que todo en la vida es consecuencia de esas cualidades. Porque pensar que pase lo que pase, de alguna manera, Dios permite que suceda, pone toda la vida en perspectiva.
Como lo que dijo Betsy en aquella ocasión, en alguna parte del gran plan que nos tiene deparado Dios en la vida, en el nuestro escribió la palabra Ravensbrück. Creer eso cuando las cosas salen mal. A mí me gusta creer que las cosas suceden tal y cual las dispongo yo misma, pero cuando no sucede así, después de todos estos años estoy aprendiendo a ser un poco más flexible. Es la soberanía que arroga a Dios. A Corey le gustaba mucho una metáfora que solía emplear cuando hablaba en público. Solía mostrar el reverso de un bordado. Era todo un desorden de hilos, nada muy atractivo que digamos, una maraña confusa. Y entonces le daba la vuelta y del otro lado se apreciaba una corona hermosa. Era un ejemplo claro de las lecciones que había aprendido Corey. En sus horas más oscuras no lograba hallarle sentido a la situación en que se encontraba. Pero a la larga fue la manera en que Dios se las arregló para bordar una corona en su vida. Para Dios las cosas estaban totalmente claras. Atesoró lo aprendido durante la guerra hasta el fin de sus días. Cuando le fue quitada la capacidad de hablar en su vejez, simplemente hizo lo que podía para continuar divulgando el mensaje, como aquel poema que a menudo solía recitar. Mi vida es un tejido entre el Señor y yo. Yo no escojo los colores, de eso se ocupa Dios. El que es omnipotente ve bien toda la trama, mientras que yo tan solo parte del panorama. En ocasiones entreteje hebras de dolor, cosa que aunque no entiendo confío que es lo mejor. Al fin y al cabo es Él quien carga la lanzadera. Yo simplemente avanzo hilera por hilera. Cuando cese el sonido del cansado telar, desplegará Dios el tapiz y pasará a explicar por qué tan necesario era para Él como artesano usar tonos oscuros al igual que dorados. Oren por ustedes mismos y por otros cristianos. Sin visión, el pueblo se desenfrena. Y todos sabemos que actualmente vivimos en épocas de gran oscuridad y niebla sobre todo el mundo. Es un gran gozo contar con la palabra de Dios, pues así podemos ver los acontecimientos desde su perspectiva. Si uno mira a su alrededor, lo embarga la preocupación. Si mira hacia su interior, lo embarga el desánimo. Pero si mira a Jesús, encuentra descanso.